esas dos cosas. Y además le sumo los minijuegos que tiene el juego. O sea, sí que quería uno más extenso. Así que eso de momento. ¿A dónde mierda estoy? Mira, llegué por acá. Por fin exploré esta mierda. Aunque más al rato voy a tener que otro día llegar por acá. Para pelear con este desgraciado. Para poder subir a la gata de nivel. O sea, para ascenderla. Está viola este desierto. Está piolita. ¿Eh? Aunque si, em, si Inazuma está poco explorado, Sumeru está, pero está casi completo. A ver. Antes de esto, déjenme dejarle la view a los cabros acá. Que después se me enojan porque no les doy. No, mentira, nunca se enojan. Puta, se me pegó el negro. Cantan Scooby-Doo, Scooby-Doo. Vanilán, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Se me pegó el navegador? ¿En serio? Bueno, lo cancelamos, po. Administrador de tareas, por favor, haga lo suyo. Fin de esa tarea. Acá andamos de nuevo. Buena, me alegro. De hecho, te voy a hacer un deseo. Eh, ¿Y cómo te maltrata la vida últimamente? Creo que hace rato que no veo un directo tuyo. Seguramente has estado ocupado. Bien, bien. Aquí nos ha matado estos zombies. Estos dos zombies que están acá, que ven acá. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Solo quería ¡No! mostrarlo. Solo quería mostrar los dos zombies. Ay, qué buen ¡No! clip, hermano. Qué buen clip ese. Ah. No voy a negar que ese fue un buen clip. Sin duda alguna. O sea, también estaba en vivo. O sea, ahora déjenme saludar a los cabros y avanzo en esto. Ok. Lía también dejo AFK, aunque ya sabía que estaba AFK. Esto. De hecho, también voy a aprovechar de hacerles ahora, aquí y ahora, un SO a estos cabros. Pum. Ok, ahí viene la grandota. Esa, esa Kato tiene una voz muy dulce. Bueno, el Tatsu. Y le damos. Le voy a dar un pitazo. Y, y le hacemos un SO también. ¿Por qué no? Practicando el piano.
El Mega Guayo también le vamos a hacer un SO. Ay, qué rico lo rompí, güey. Eso tienes un atrás, José. Abajo también. Uy, qué rico, güey. Saludos. Usted también se lleva su SO. もしかして嘘をついたら尻尾が揺れるのか？ Mira la sonrisa de Paimon. Mira ese gesto de Paimon. No, hombre, este gesto Está valiendo. Bueno, y mi último SO es para Meilin. Y con esto ahora puedo seguir avanzando. Obviamente si es que pongo a cargar mi celular porque se está acabando la batería. Hoy tengo el desorden aquí en mi escritorio. Turutun. Mira, qué a gusto están ellos ahí en la carnita asada. Sería una lástima que les dé un rechazo. Sería una lástima que les dé un bombazo. Sambo. Ahí no. ¡Pasa! Ni llegué, no te pases de lanza, ni llegué. No. Solo tenías un trabajo, amiga. Ok. Ahora sí, ya avancemos. A que son las diarias y podemos seguir haciendo los eventos feos. Vamos a mostrar. Eventos feos. Eventos feos. De hecho, creo que aún no he hecho los que están por salir. ¿Qué vas a hacer hoy? Primero, quiero hacer... primero la diaria. Luego, creo que historia no puedo hacer porque tengo que hacer estas cosas que no he hecho. No he hecho esta wea. Bueno, aún tengo 10 días. Ya lo voy a hacer otro día. A ver, esto no lo he hecho. Y tengo 5 días para terminarlo. Esto, tengo 2 días y creo que me falta la batalla final. Ya venimos mi Eula. Buena. Y el desgraciado, bueno, creo que salió hace poco. Hola Maylin, ¿cómo estás? Saludo, ya te hice un SO, justo no estabas. Muchas gracias, yo también te estoy dejando la view. De hecho, estás May grande, te voy a canjear en May chiquita. ¿Dónde está la May chiquita? Ahí está, canjeada. Ok, esto, si no me equivoco, me faltaba uno. Ay. Me preocupa no poder lograrlo. A duras penas yo vencí a estos dos de acá. Y si ahora están juntos con estos. Bueno, no voy a poder. Puta, y Ana que me ofreció su ayuda antes, pero creo que ya no está. ¿Cierto? Ya no está, ¿cierto? Anex ya se fue a mimir. Creo que sí. O sea, en directo se fue. Ya no está. Bueno, pero que hace 3 horas que me pidió, o sea, me ofreció ayuda. Po. Ya. Torres feas. Acabé una.
Pucha, pensé que se había roto. ¡Ay! Le pegué al weón. Ah, no. Casi. Ese Lucho está tan concentrado haciendo su wea que no se dio cuenta que destruí la mierda. Mm. Turutu. ¿Hay otra esta canción? ¿Es de mí o se está repitiendo las canciones? ¿Qué onda mi Spotify? Creo que estaba en bucle, bueno. O sea, escuchando la misma canción a cada rato. Apunta 30 euros. ¡Pum! ¡Oh, fallé! Ahí le pegué. Ya nos vimos. Por acá. Así que vas a tirar por Eula. Creo que yo no la tengo. Slime de hielo. No one escapes my sight. Au. ¿Está? Ay. With all my strength. Como que no mucho daño hago. En serio que con nada de vida. No era esta, pues, weón. Qué estúpido. Concha tu madre. Positions. I gotta keep my... Get ready for the... ¡Abajo! ¡Oh! Me esquivo. Vale. Yo quería esto. With all my strength. ¡Oh, un cofre! Opening a chest is like unwrapping a gift. Siempre encuentro cosas por aquí que no había visto antes. Bueno. Siempre se pueden descubrir cosas. Siempre. Hyper Bloom. Hermano, no sé qué mierda es eso. Hola, ¿cómo están? Au. Vamos, escudo. Afuera. Bien. Dos de hidro y dos dendro. Si tuviera personajes para ocuparlos y que estuvieran decentes, yo creo que lo pensaría. Ay. No, no vale la pena. Eso, júntense. With all my strength. Las semillas explotan. Sí, 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 sí. De hecho, tengo pensado, cuando tenga a Kirara más poderosa, reemplazarla por Diona. Perdería a la healer, pero tendría dos escudos.
Y vería ahí qué val me va, po. Si puedo aguantar así, a base de escudo y comida, me quedo. Si no, tendría que quitar a alguien más, po, pero tendría que quitar quizá a Beidou, pero al quitar Beidou perdería a la buena más poderosa, a la que pega más fuerte. Pero bueno, ahí tengo que ver, po, pero ahí tengo que ver, po, pero de momento el Akirara que está casi al 60 y la otra dentro está con ello, ¿no? Que está a 40. Pero no sé, no me gusta mucho Colai. O sea, me gusta como personaje. Pero como arquera, no me gusta mucho. Y además que Amber no se va de este equipo, nunca se va. Pero sí tengo que armar personajes para después ir al abismo, eso sí. Sí, sí, he visto gameplay usando a Nilou, Kirara, y con Beidou pillándose las cositas. Solo rellena los demás espacios con personajes de ese elemento y verás. Sí, sí. Arre. Es que me gusta usar arcos, por mano. Me gusta este arquito. Me gusta Amber. Los otros arqueros como que... no me llaman nada. Un cofre! I'll race you there. Sí, hablando de que no he explorado esta mierda. Todo. Another target tracked down by out. ¿Qué opinas de Anju? ¿Quién chucha es Ganju? Con eso te digo todo. No sé quién es. Así que eso sí lo tengo. Tipo de arco de la otra vez. Hmm. Creo no lo tengo. Ah, la de fuego, ¿no? ¿Es esa tipa? Hmm. No. Hmm. La de hielo que usé la otra vez. Ah, no. No la tengo. La recordaría, weón. Hmm. O sea, dijiste que 5 yo no tengo esto nomás, pues. ¿Qué opinas de ella? Está interesante. Sí, sí. sea, o sea, si lo tuviera y lo tuviera que usar, sí, podría usarla, pero la verdad que de momento de todo lo que tengo acá, lo que me llama la atención, bueno, Hmm. son estos cuatro, obviamente, porque son los que siempre ocupo. Esta desgracia, Kirara, por supuesto, es la última que me ha llamado la atención. Colei y esta tipa. Ah, y esta, la guitarrista. Yo creo que dijeron que es mala, pero me gustó el personaje. Hmm. Y de ahí para acá me llama la atención esta porque me gata, solo por eso. Y eso, man. Todo lo demás me da lo mismo. Tenerlos o no tenerlos, me da lo mismo. Para el mismo sube a tipo dentro. Al almacén. Todos dicen que es bueno, bueno. Vale. A ese lo saqué porque. Chucha. Estaba sacando. Quería sacar a los cabros que estaban con 4 estrellas. Y de pasada me llevé al almacén. Fue como, ah, bueno. No es lo que quería, pero bueno, me sirve.
¿Cómo es que ya eres Ars 55? Igual que. ¡Ay! Eso dolió. No alcancé a activar el bolito. La verdad es que ni yo me creo que haya llegado hasta, hasta esta altura. Me sorprende. Qué buena canción. ¿No te creo que era Death? No, la wea. No, para ustedes, el truco de C. ¡Pum! Otro más. Venga para acá, mierda. Ay. Vamos, otro más. Adiós. ¿Cómo se llama la canción? Ah, sí, es Dead. Crystal Mountain. Era cuando estaba el cantante antiguo. Aunque es verdad que no he jugado tanto como antes. Ajá. Yo fui paso a pasito, suave suavecito. Cuando como 2 veces o 3 veces a la semana. Avanzando. Sin que nadie me apure. Ignorando a todos los que venían y me insultaban y me decían: ¿cómo mierda juegas con Amber, weón? Eres una vergüenza para esta sociedad. Y yo le decía: pero es que me gusta el personaje, ¿por qué? ¿Por qué eso tan mal? Kuroka, hola, ¿cómo estás? Yo me dejo 2 meses. Me gusta Amber y... y tú no lo sabes. Era de decir. Exacto. ¿Qué son? ¿Cuál es la misión? Ah, vale. Yo te salvo. Ven para acá. ¡No! Ya sé que se por basuras. Me molesta que salten mucho estas cosas. ¡Ah! Es el main. Soy main Amber desde que tengo Amber. Pero no, yo no jugué la beta. Yo comencé a jugar este juego hace como 2 años. A ver, cuando comencé a jugar, creo que el Liwe ya estaba confirmado o algo así. La verdad que no entendía ni ni madres. Yo conseguí ver. ¿Se puede ver cuando uno obtuvo el personaje o no? Oh, es mi cumpleaños. Sí se puede. ¿Qué galería? Galería. Ah, ¿verdad? A ver, veamos, pues. A ver, ¿dónde está la desgracia esta? Ah, el 9 de enero del 2021, porque es día mes, ¿cierto? Sí, día mes. Eso le compré. Sí, sí. Entonces, eso quiere decir que comenzó a jugar en enero del 2021. 3 días 6 días después de mi cumpleaños, pues bueno. Bueno, estaba de vacaciones. Em,
el 2021 fue cuando tuve el PC. Y apenas tuve este PC nuevo, este PC gamer, ahí comencé a jugar este juego. Pero habría jugado un mes, 2 meses y lo abandoné. Y lo retomé hace poco nomás. A ver, ¿puedo ordenar esto por...? A ver. ¿Cómo puedo personaje? Quiero ordenarlo por orden de aparición. A ver. Esta tipa. Este tipo. Y dos. Tres. Tres. Quizá. Dan al principio. Más o menos como por esta fecha. Claro que si ven la fecha y yo no lo tapara. Ahí, ahí sí. A ver, Bárbara lo tuve el 2 de octubre. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Ya, entonces, hermano, tuve casi un año sin jugar. Tuve varios meses sin jugar. Bueno, desde que comencé a hacer stream, ahí empecé a jugar de nuevo. De hecho, si buscara en YouTube el primer video que subí de esto, ahí es cuando lo retomé. Pero no, caleta, pues, mano. 15 del 10. No, mira, mira. Jugué hasta marzo. 3 meses. If you ever want to trade tactics, A ver, 1, 3, 2. Y mira, Sakura lo tuve súper tarde, pues. Antes es que lo tuve después. Bueno, lo tuve en 18. 5 de 3. Parece que lo tuve tarde. Lane también lo tuve tarde. ¿Y hasta cuándo lo saqué? Y perdí idea cuándo lo saqué, bueno. Ni lo uno, ni lo uno. Esta fue mi primera 5 estrellas, si no me equivoco. Esta tipo la tuve después. 23. 3. 3. Y cuando esta fue la última que tuve. Tiene esa Candes, la única que no me sale. ¿Dónde está? Galería, galería. ¿Candes? ¿Cuál era eso? Era. Ah, esta. Esto creo que es. No, no. Y la tengo abandonada. No la ocupo. ¿Y eso? De hecho, a duras penas llevé a mis 4 desgraciados al 90 con un equipo más o menos decente. Y recién estoy subiendo a Barbarita y a Kirara. Así que yo creo que de aquí al otro año tendré 8 desgraciados más o menos importantes para ir a hacer el dominio, o un poco más. A la velocidad que voy. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hay que ir al viñedo? Vamos al viñedo. I'll race you there. Ah, esto que hay que ocupar el vientito. Get ready for the gliding champion of No. Mondstadt. Vientito. A ver, creo que tenía un equipo con vientitos.
Amber, reporting. Voy a cambiar a esta desgraciada y va a venir. All right, let's go. Ya vamos así. No creo que necesitamos cura. Bet you can't keep up with me. ¿La contan? Chúntale la wea. ¿Ves que te pones congelan? I summon thee. No one escapes my sight. Ay, ay, ay. Bueno. Puta, no. Animal test 6308. No, amigo. To ashes. Voy a que la wea con tiempo. Obvio. O sí se pudo. Sí se pudo. Tengo tan mimetizado ya este equipo que cuando lo cambio me bugueo. I'll race you there. Vale. ¿Cuál nos falta? ¿No lo tengo todo? ¿Cómo que sí? Y Kuroka, ¿cómo estás? Tú también juegas Genshin, ¿cierto? ¿Ya completaste los eventos feos? Uy, Anek te estaba ayudando, ¿no? ¿O tú estás ayudando a Lanek? Ay, chucha. Vas a llevar la wea. ¿Sí de que lo terminaste o sí de que estabas ayudando a Lanek? No, solo viendo. Ah, vale. Anek andaba de manco en el abismo. Y cuando no. En todo caso, si eres manco, entonces yo soy una plasta. ¡Uy, tomate! Estoy bajo de tomates. Siempre mantengo mis tomates sobre 700. Así que si bajo es porque lo estoy ocupando. Puede que soy weón. Sal también he ocupado hasta sal. Papitas. Papita. Vale. ¿Comida? ¿Cómo está, señora? ¿Qué tiene para mí? Nada, porque ya lo compré. Estoy haciendo lo mismo. Por cierto, ¿has iniciado tu relajadora? Sí, sí. De hecho, la tengo... creo que la tengo abierta al público. O sea, la tedra. Pero tampoco es que esté full decorada. Pero le puse un poquito de empeño. Pues, dentro de la casa creo que no sé si valga la pena entrar. Está muy vacía. Oye, también. Vamos allá.
Taratatán. Where are you from? Acá está. Oli. Solo te faltan los conjuntos. Para pronto. Estoy haciendo como una fusión de casas para que se viera más grande, pero yo veo que se ve decente. Entrate para adentro. Voy acá. Told you I'd win. Como dije, no le he puesto mucho detalle. De hecho, pasé meses sin saber que podía entrar a la tetera. En el escenario dejé a dos cabras. Creo que está Kirara y otra desgraciada más. Ah, y Barbarita. No, mentira, nunca tuvo la otra. Está... Championes. ¿Cómo se llama esta tipa? La Kunley. ¿Esto qué es? ¿Se supone que es? ¿Es una lámpara? Porque es como es como un hongo flotante. Y está llorando. Qué puta idea lo que es, weón. Estos... Me tinca que era como una reliquia que le hicieron grande. Perro. Sí, está raro. Es como algo que tú pondrías en un mueble de tu casa, pero este tamaño gigante. Está bonito en todo caso. Está viola. Lo que tengo que hacer es hacer caminos, porque no hay caminos en mi casa. Pero como dije, lo tengo súper vacío esta cosa. O sea, si comparamos esto con la tetera del arcángel, ese desgraciado tiene la senda construcción, mi hermano. Yo tengo la hueá chiquita, ¿no? Uy. ¿Hay solo uno? Ah, ahí está el otro. Y en la playa... También estaba haciendo algo en la playa. Tiene tan sola la... No sé. Es que le gusta la arena. No, así que le dejé allá. Creo que había llegado a la cantidad máxima de desgraciado que puedo dejar, pues sí que no puedo dejar a alguien más acá. Pero le puse un puesto de comida, así que supongo que está bien. ¿No? Le puse, mira, tiene aquí verduras y una sandía. Y tiene estas mariposas feas. Ah, y tiene un zorro. Y esta cosa que es como de gatito. Y eso es toda mi tetera. Dentro de la casa tengo solamente dos habitaciones más o menos amuebladas. Así que por eso digo que no sé si vale la pena ir por allá. Toma, te regalo un cono. Ahora hay más personas. Te di más bien. Y aquí quiero después colocar otra casita y dejar a otro personaje. Pues ya acerco aquí como una mini plaza, como una mini feria. Aunque rara la feria porque va a estar en la playa, pero sí. Pero de momento, más que como construir cosas, estoy construyendo las cosas que las he hecho por primera vez para ir subiendo de nivel. Pero me falta madera. Yo en la mía hice una especie de agua termal. Oh, qué genial. Que sería genial en poder entrar a las casas. Ah, abajo, Amber. Pero no se puede entrar. Oye, esto no tiene entrada. Es como un cobertizo para dejar cosas acá, pero no tiene puerta. Tiene ventana. Ah, mentira, hay una puerta.
Ah, Amber, abajo. Eso. Me pero vampiro. En el mundo abierto, en una casa adentro hay un cofre. Kiss. Muy buena canción. ¡Ay! Vamos a entregar nuestras cositas. Ad Astra Abyssosk. Y yo también te quiero. Welcome. Toma. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Vale. Ad Astra. Mm. Honguitos. Honguitos. Piñones. Piñones. Carne. Y lo último me falta acá. Ah, todo entregado. Ay, ¿qué tengo acá? Ahora vamos a ver si es que soy capaz de hacer esta cosa. Dudo mucho. A ver, para obtener las fotos tengo que tener 1000 puntos como mínimo. Veamos. Veamos si soy capaz. Aunque yo dudo mucho. Con fe. 1% fe. O sea, 1% habilidad. 99 de fe. Espera. ¿Cuánto era? ¿Mil nomás, cierto? Dale. No nos pongamos estúpidos y hagamos el mínimo. El mínimo. En 1000. Creo que estoy bien ahí. Aumento el ataque al desgraciado, pero no la vida. Y la aumento. Ay, aumentámosle la resistencia a algo que no tengo, pues, weón. Obvio. No tengo dentro, así que toma. A ver qué hay aquí. ¿Me sirve que esto para hacerlo más rápido? Creo que esta.
No, ¿en serio tienen que usar las dos buenas? Puta. ¿En serio? ¿Refuerzo porque se me muere este de acá? Ah, vale. Ah, no son todos seguidos, entonces. Ah, vale. Ya, ok, ok, ok. Como que no puedo elegir a los mismos, tío. Tú, tú, tú y tú. Por si acaso, yo. Yo pensé que tenía que pelear con los tres al mismo tiempo. Uy, ya me estaba asustando. ¿Qué es eso? Puta, chúntale, pues, weón. I'll race you there. Ah, pensé que me iban a pegar. Bet you can't keep up with me. ¡Ah! No, corre, corre, corre. No escape. Ah, este sí me persigue. Race you there. Puta la weá. Eso, Beidú. No. Ah, weón. Puta. Tu, 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 tu. Hola, ¿cómo estás? Toma, te Bet you dejo can't un keep up cosito. with me. ¡Ay, corre! ¡Ay! Uy, bueno. Esquivé. ¡Ay, te fallé! ¿Dónde estás? Te veo. ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! Ay, protégeme! Bueno. Creo que no le hice daño, pero tampoco era a mí. ¡Ay! Pero le pegué. Al menos le pegué. Ay, ay, qué patardo. Get him. Shaken and stirred. ¡Ay! Vamos, vamos, que se puede. No, fallé. Ah, no, sí le pegué. With all my strength. I'll race you there. ¡Ay! ¡Se muere, se muere! ¡Se murió! Excelente. Ahora viene el mecha pollo, pero mejorado. Eso lo usé a Amber. Es que la verdad es que con esos buenos que vuelan, prefiero atacar con arqueros. Y como Amber pega más que Niru, aunque Niru tenga ventaja contra Electro, prefiero pegarle con fueguito y hacer y que se le haga la reacción de fuego electro al pájaro.
Mecha pollo. Que creo que es un dragón y yo le digo pollo, weón. Abajo, señor. Go, go, Baron Bunny! Ay. No one escapes my sight! Atrás. No. Eso. ¡Pum! Eyes on me! Here! Yeah! Vamos, vamos, vamos. Yeah! No, ya se levantó. Uy, buena. ¡Ay! ¡Me pegó! Ven para acá. Atrás. Toma, te dejo un conejo. Ah, no, no, no. No haga nada. Te bugué. ¡A mí, mi señor! You can't keep up with positions. Yeah. Pum, 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 pum. This dance is for you. Think you can bully me? Look at you, Boo Down. Buena. Au. Here. Yeah. ¡Ay, corre, corre, corre! Oh, me pegó. ¡Pum! Atrás, señor. No. A mí, mi señor. Shake your hands. Positions. Yeah. Let it rain. Bet you can't keep up with me. Uy, bueno. Buena. Venga, apoyo. Excelente. Vamos. Y ahora viene estos desgraciados que tengo que matarlos al mismo tiempo. O si no, reviven. Lo hermoso es que es sin tiempo. Lo malo es que los buenos son muy duros. ¡Ay, ay, ay! Au. All eyes on me. Ok. ¡Ah! Think you can bully me? Puta, ¿le pegué o no? ¡Ay! ¡Ay! Oh. With all my strength. I'm here. Diana Special. Ah, qué tos. No escape. Ay, 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 ay.
Tengo que pegar a la derecha. Puta. Ay, ¿qué estás haciendo? Puta. Ay, 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 ay. Tengo que pegarle a este weón. Vamos a ir. Go, go, Baron! Think you can bully me? Au. Get him! I'll race you there. Let Tengo it que rip. pegarle al electro que está muy fuerte. Eso, que le duela, que le duela. ¡Ay! Bien. Go, go, Baron Button! Buena. Uno menos. Y otro menos. Buena. Y se pudo. Doble nice. ¡Un cangrejo! Gracias. Felicidades. ¡Felicidades! Felicidades. 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 Bueno, y lo demás, sinceramente, no me llama la atención sufrir. Además que no sé si valga la pena el sufrimiento. Explosivo. A ver, veamos. El siguiente evento que hay que hacer es... Ah, que soy estúpido. Este quedan 5 días. Vamos a ir. Vale, ¿hay un teleporte acá o no? Este era de hacer cosas o no. Comida. Tun, 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 tun. Ah, solo pasó los dominios. Ok. Viajero, qué casualidad. No me esperaba encontrarte por aquí. Me imagino que con la puerta que tienes al lado ya te haces una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Creo que primero vez que hago esto. Exacto. Obtuvimos información a gran valor la última gracias a lo que nos ayuda. Sin embargo, aunque el gremio también colaboraba con la investigación, no descubrimos mucho al investigar a los alrededores. Estábamos a punto de enviar a más aventureros, incluso contábamos con el apoyo de otros gremios, pero el dominio desapareció. Hasta que hoy volvió a aparecer en Mondstadt. Menos mal que tengo amigos en el gremio de Mondstadt. De no ser por ello, no sé si habría llegado a tiempo ahora. Por supuesto, teniendo una puerta delante no voy a dejar escapar la oportunidad. Las leyes que rigen el dominio no han cambiado mucho, así que sigue creando cosas diversas basadas en la imaginación de quienes entran en él. Pero durante la exploration hemos descubierto que el dominio ahora también es capaz de originar enemigos. Los enemigos atacan a lo que... creo que sí había hecho esta wea. Creo que es como experiencia real de combate. El interés de muchos aventureros. Algunos ni siquiera son capaces de vencer a sus enemigos imaginarios y necesitan ayuda. Ok. Ok, será pues. Vamos. Bet you can't keep up with me!
Ah, será. Este es con puntos. Con puntos. Con putos. Con puntos y con puntos. Ah, me carga cuando son con tiempo, hermano. Me cargan. Que me gusta a mí tomarme el tiempo. ¿Qué es esto? Am, oh. Ah, puedo ir con buenas de prueba. Ah, buena. Amber. Pero supongo que puedo mezclar, lo siento. Me con una Amber mía. No creo que pueda ir con otra Amber. Tiene lógica. Gilan. ¿Gilan? Gilan. Escuché ese nombre, pero no me acuerdo cuál es. Está en ordenadito por tipo. Me acabo de dar cuenta. ¿Dónde está la desgracia? Acá. Voy a ir con Ágida. Vamos a ver qué onda. Bueno, equipo de mierda que estoy creando, pero bueno. Vamos. Con todo, si no, ¿para qué? Gente que le sabe el juego debe estar llorando sangre por mi elección de personajes. Ah, pero también está de prueba, Amber. No hay que ver. Ah. No. Eso no es tanto. ¡Suéltenme! Ah, qué comentario. Ah, sí es con tiempo, puta la wea. No one escapes my sight. Ah. Quietly now. Think you can bully me? Grow. Estos son. This might hurt a little. Committed to memory. Pero pégame a mí. Make yourselves at home. Gotcha. Things are about to get dicey. Get him. ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué te voy a decir. Mi vida. Busted. Yo estoy matando gente, no, estoy matando. No escape. I'll race you there. Oh, saqué. Saqué un logro.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Minute to memory. Qué guay fue eso último? Busted. No. Let it rain. Oye, ¿y eso? Ah, vale. Es como la cuestión de la torreta. Ah. Quietly now. Ahora tiene sentido. Can't handle your drink. Todo tiene sentido ahora. Please hurry a little. No escape. Bet you can't keep up with me. Ya, vale. That's more like it. Aquí debe haber puesto un... Debe haber puesto un electro ahí, bueno. No, bueno. Busted. Au. So hard. Make yourselves at home. La última de Yolan Take it que... easy. ¿Qué bueno puedo esto? La ulti de Yelan crea un dado. Ese dado pega daño a hidro al golpear con un ataque básico. Gutsy. Uy, se va a morir. Fun silver. I'm a rock. Committed to memory. No. Ah, chucha. Let it rain. No. Diana special. Quietly now. No, pero es que a este tipo no le he hecho nada. Sharing my knowledge. Things are about to get dicey. Ok, fallé. Ya, pero ya entendí. Entendí. Eso me pasa por no leer. Eso me pasa por no leer. Ah, pero espérate, ¿lo pasé o no lo pasé? ¿Ah? Pero si decía que fallé, pues ¿por qué sale como que completé? What? Mm. Ok. Vale, si para el evento dice que lo hice. ¿Qué soy yo para contradecirlo? ¿No? A ver, ¿qué es esto? Esta es una carrera para tomar monedas, ¿o no? Eh, Requisito para superar el dominio, obtén 500 puntos de artificio, supera el desafío en menos de 10 minutos. Método para obtener puntos de artificio, recoge la moneda, abre cofres. Sinceramente, no sé si sería buena idea probar con pasajes nuevos que no he usado porque... eso mismo, pues no he usado. A ver, Ambercita, venga para acá. Eh, este weón tiene espada, ¿no?
¿Será buena idea o no? Bueno, probemos. Lo peor que me puede pasar es que pierda. Coge moneda de aventura. ¿Por qué hay un segundo cosa ahí? ¿Se puede hacer en equipo esto? No, vale. Bet you can't keep up with me. Ay. Puta. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un estúpido. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Hay que volar? ¿What? ¿What? Oye, las monedas no dejan ver. Puta. Oh, bueno. Puta. ¡Ay! ¿Qué tu madre me asustaste? ¿Es cierto que tú estás al revés? ¡Ay, me caí! ¿Hola? Ah, vale. Tinton. ¿Por qué ponen un slime para eso? Qué maldad, weón. Pregunta, ¿por qué puedo elegir a 4 personajes si solo estoy ocupando uno? Cofre. Guay. No, 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 no. Es que me dieron a elegir 4 personajes. Pero en ningún momento hubo una pelea. Ni nada. Solo avancé con uno. Ok. La encontré cortita, ¿no? Muy interesante. Acá para nubes, imaginario. Para la gente pruebe tal vez. Sí, pero bueno, pero te dejan elegir 4. ¿Qué es esto? ¿Puedo elegir el orden? ¿O es como la dificultad? Voy y vuelvo. El guión bajo Tatsu raidió con 2 amigos. Che, tu ¿Datos? madre, me asusté. Pero hermano, ¿por qué? Típico weón que se sube al carro del NFT, weón. Típico weón. Bueno, un raidazo, Con weón. vídeos solo me salió la carta. Hermano. Muchas gracias. Oh, jefa, muchas gracias por el follow. Mira, había ido a dejar mi tacita de café a la cocina. Me siento, me pongo los audífonos y sale la alerta de raid. Ah, menos mal que estaba en forma de VTuber, si no hubieran visto el sendo salto que pegué, weón. Bienvenidos a los que vengan del Tapsu. Me presento, yo soy Zapters y soy estúpido. Y a veces soy VTuber.
Sobre todo cuando ya es muy tarde y estoy con cara de muerto, cara de zombie, para no darles pena, me pongo VTuber. Y al final, ¿qué está? La verdad que yo te di la view, pero te dejé ahí no, ni siquiera sé que estáis jugando Zapto. ¿Qué estáis jugando al final? ¿O qué jugaste? ¿Qué juego jugaste? Tu. Ah, pero qué mierda esto. Golpe avisa. Ok. Por eso me están obligando a ocupar estos desgraciados. Arquero. Arquero. ¿Qué pega? Y queda un espacio libre. Yo aquí estoy tratando de hacer el evento. Bueno, este evento que está rosado, sí, pero. Ay, ¿qué es lo que decía el otro? Puta. Pues bonificación, los cuales obtenga distintas bonificaciones, puntos de invocación. Pintar a personajes. Aumentar el dominio puedes elegir más personajes. Entonces debería haber comenzado con uno, ¿no? Media hora. Un botón. Leer. Vale. ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¿Cómo están, señores? As a good knight should. ¿Qué? Wings of darkness. Come, sever knight. ¡Au! ¿Cuál era la ultimita, tío? ¡Ay! Ah, pues se murió. Vale. ¡Ay, qué bonito! ¡Suéltame! Vale. Team, Marine, de doping, delincuente. Oh, mira, la Jamón Raiden. ¿Cómo que el otro? ¡Uy! ¿Quién era fan de la jamón? El Rem, si no me equivoco. ¿Cuál dijiste otro? Ah, que ya la compré, po. Ya la cagué. Lo siento. Si la cago me avisan. Ah, vale. Porque me falta alguien de agua. Hay punto de recuperación más adelante. Hay punto de... Au. ¿Botón? By royal decree. ¡Ay, ay, ay! Leave it all to me. Torn to oblivion. Y conste que yo no sé usar estos personajes. Illusion shattered. Solo estoy golpeando por golpear. ¡Au! Vale. Funcionó.
De agüita tengo este desgraciado y este desgraciado. Ay, esta. Uy, justo. Adiós. Ay, qué chiquita. Ah, igual que Colay. No, mentira. Es que esta tipa es alta. Ah, que está con tacones, po. Esa es trampa. Lo que brilla es azul. Debe ponerte la runa. Lo que brilla en azul. Vale, esto. Enemigo de elite más adelante. Enemigo más adelante. It's my lucky day. Allow me. There is no escape. Ay, solo. Hold the line. Ay. Let's move. Oh, que está violeta, tipa. Au. Shine down. See no more. ¡Pum! Ah, bueno. Y eso son. Ah, pero no tengo puntos, ¿cierto? No tengo. Pero ya terminé, ¿o no? ¿Déjà vu? Care for a some target practice. Time to clean up. Forward hammer, Madre. Suéltenme. ¿Cómo está, señora? Oh, me cagaron. Inazuma shines eternal. ¡Pum! There is no escape. Allow me. I must leave no stone un... Ha! Just like we rehearsed. Torrent, bring refuge. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Está piola esto? Te voy a cambiar por el... ¡Oh, este mundo también es alto! ¡Uy! Está piola, ¿eh? Interesante. Vamos, que corre el tiempo. Ojo de mierda, así no.
¿Ese lo tienes tú? Sí, 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 lo tengo. El pájaro se ve viola, bueno. Vamos. Here you are. Rest and rebuild. ¡Oh, chido, hombre! Perfecto, weón. Allow me. Au. Shine down. ¡Oh, conchito, madre! Foresight brings Uy. victory. Conchito, madre. Rest and rebuild. Now you shall perish. Flicker. Covenant of the deep. ¡Ay, ay, 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 pajarito! Fight this on your side. Hold the line. ¡Esquiva, esquiva! Illusion shattered. Bien. Estaba interesante. Estaba divertido. Y fue un poquito extensa el dominio. Muy bueno. ¿Qué es esto? Busca tesoros. Menú de defensa. Buena, Amber. Pum, 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 puru, pum, pum. Para, pa, pam. ¿Qué tesoros? Consigue moneda de aventura mientras esquiva los ataques. Los ataques de los enemigos. Cuando recojan moneda de aventura, pues. Dodge this. ¿Yo no he visto un conejo? ¿Dónde está el conejo? No escape. Cool it. Freeze. Bet you can't keep up with me. Cool it. Don't get frostbite. Get him. I'll race you there. ¿Esto? No tienes que pelear solo una moneda. Ah, vale. Yo pensé que al pitearme con los buenos con las monedas aparecían cositas. ¿Qué es eso? I'll race you there. No sé cómo voy a ser malo. ¡Ay!
Ah, vale. ¡Uy! No, pero bueno. Oh, chutumare. Ah. Uy, casi me pego con el otro, weón. ¡Pero toma la moneda! I'll race you there. No. That's cheating. ¿Sí? Hola. Es nada. Está interesante. Y sobre todo te obligan a ocupar Amber. Es lo mejor del evento. Rompe corazones imaginario. Supongo que esta va a ser una mezcla de todo. Dominio de la contienda. Obtén. Ver el desafío en menos de 3 minutos. Obtener puntos. Y puedo poner 5 veces. Ok. Ah. Aquí voy a llamarme el equipo de siempre. Así voy a irme con lo de siempre, ¿no? Vamos. El team legendario. Creo que no para esto. ¡Ay! Uy, casi me caigo. ¿Cofre? Como una caja de... ¿Qué es esto? No nada.
No, no quiero eso, quiero el cofre. Ay. Espérate, ¿qué? I won't let you down. Puta la wea. Puta. La mierda, po weón. No se vale. ¿Dónde está el cofre, weón? I'll never surrender. Ay, me voy a morir. Ay, Can't handle your drink. ¿es esto? ¿Esto hay que destruirlo? Ah, weón. Este era el amplificador. Ah. Vale. Sorry, Kuruka, no te estaba leyendo. Uy. Es que no parece algo que tenga que destruir, po. Eso no entendí. ¿Dónde está el otro? Ah, está acá. Ahora tengo que ir a pelear, ¿o no? Eyes on me. With all my strength. Dance with the waves. Au. Puta. Let it rain. ¡Ay! Hombre, está muy muerta. Shake your hands, stir. Go, go, Barret. ¿Dónde fue el grandulón? ¿Y el grandulón dónde está? Ay, ¿lo maté? ¿Cuándo lo maté? Ni me di cuenta. Ah, y este era... Oye, weón, ¿cuánto tiempo perdí en la primera? De tu madre, weón. ¡Ah! Get ready for the gliding champion of Mondstadt. ¿Qué pasó? ¿Subieron de nivel? ¿Y si me curan, por favor? ¿Yes? Go, go, Barret Bunny.
Gracias. Vale. Bet you can't keep up with me. Ya, volví, estaba FK. Buena, buena. ¿Qué estaba jugando? Apsu? Porque la verdad que yo te dejé el AFK casi al principio. ¡Ay! Anda viendo fuego. Ah, vale, vale, vale. ¿Cómo estaba con eso? Volví al guy. ¡Ah, me equivoqué! ¡Ay! ¡Grandulón! ¡Grandulón! ¿Qué es eso? Cálmese, cálmese. Está muy violento usted, señor. Che, tu madre. ¡Ay, me lo matan! This dance is for you. Hoy estamos jugando como la callampa. With all my strength. Vale, 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 vale. ¡Esquiva! Bien, perfecto. Obtuve 2 follows más. Estoy tratando de pillar gente chilena. ¿Ah? ¿Viola? Bueno, hoy creo que no solo te di el AFK en Twitch. Se me olvidó abrir Kick. Bueno, y aquí yo estoy manqueando en, en Genshin. Haciendo el evento a última hora. Aunque creo que aún me quedan como 2 días. ¿No? Manqueando de lo lindo. Y eso es todo. Estuvo bueno. El primero estuvo fome. El segundo también. Los demás estaban interesantes. Dame esto. Dame esto. Dame esto. Debería haber un botón que por acá que diga obtener todo. Gracias. Gracias. Y gracias. Bueno, que igual hay gente que le satisface ir recogiendo las cosas de a uno. La verdad que yo no soy una de ellas. Para mí me hubieran dejado un botón que diga obtener todo. Uf, no vale la pena. Digamos, y me estaría faltando entonces este, y este creo que aún no está completo, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar para después. Cuando ya esté casi todo completo, voy a hacer todas de uno, como lo hicimos ahora. Ok. ¡Uh! ¡Che tu madre! Subí sus buenos niveles. Gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, veamos. ¿Cuántos potos tengo? Uy, 1081. Para comprar deseos. 6 más. ¿Me vale? ¿Cuánto tengo? Tengo 30. Bien. Bueno, seguiré juntando. Además que creo que tengo el Pitium como en 50 o algo así. Un poco más, un poco menos. Así que... Mientras no salga algo que me interese, y ustedes saben que son muy pocos los desgraciados que me interesan en este juego. Así que F. Y comida. No, en serio, no lo maté.
Ahora sí. Bet you can't keep up with me. Comida. Yo tengo una gata, ¿no? Fue el almacén. No. El último era el anterior a este. ¿Cuál era el banner anterior? Yo y Milla, ¿no? Me salió una mona. Mi último intento está acá. Traté de... O sea, tampoco era como que, sí, quiero a Joy Milla. Era como, yo quería a Kirara. Y por Kirara, tiré a Joy Milla. Y claro, me salió una mona. Otra vez, otra mona. ¿Y qué es eso? Al final, después de 50 deseos, me salió a la gata esa fea. Exacto. Ya. ¿Y la suma? Ah, pero aún no te bloqueo la misión de esta cosa, po. A ver. Vamos, vamos. Vamos, tú puedes, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Que le costó, ¿no? Esto. Ah, no, mentira, ya estaba haciendo la de Kamisato. Solo que... Solo hice el principio. ¿Cierto? Sí. Tengo... Tengo abierto el Kamisato. No. Este que está acá es de él. Vamos para allá. Ah, tú que voy caminando. ¿Is? Sí. Ah, verdad que tiene que hablar con estos desgraciados. ¡No! Quedó por detrás. Ah, Yashiro Commissioner. Who are these two? Si puedo tratar de interferir una cinemática con un varón Bonnie, yo lo intento. Han salido escenas muy buenas con el varón tapando la cámara, estando ahí de extras, de sapo. Entretenido. They're friends of ours. Paimon will do the introductions. So it's true. Well, there we have it. That's it then. It's great. So our hunch was spot on. It is a little Ah, ya que estaban viendo el casamiento de los otros dos desgraciados, po. De la casa 1 y de la casa 2. Perrilla, como se llaman las casas, pero... Lo bueno es que al principio se estaban mandando cartitas de amor. Lo bueno se están casando. Don't se worry, quieren casar. sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Voy a cambiar el título de la canción. De Kamisato. Mira, de fondo hoy tengo que es como del Pepe Please. Pero lo voy a cambiar. Me da cuenta cuando estoy con el OBS, este weón deja de cambiar.
Qué bonito. De la canción de Estratego. Me encanta. Te queda. Me reconforta saberlo. Y ya que estamos hablando del tema, me gustaría visitar el clan Ujo. Me gustaría. Of course not. I'd be honored. Oh no. I guess this is where I... Goodbye then. Aw, cheer up, Shanujo. I'll try. Thank you. Ya, pero no llore, por favor. Qué buena canción, hermano. ¿Qué? Yo tu madre no me asusté, animal. ¿Qué fue? Ah, está ahí. Oh, wow. Ya. ¿Qué? No, desapareció porque lo ataqué. ¿Hola? ¿Animal raro? Bueno, sí. ¿Y esto? Ah, vale. Gracias. Pongo. Me aparece. Ok. Dios. Sí. Aún así, prefiero la versión con la una cantante. Alisa, creo que se llama. No, esta creo que es Alisa. Bueno, la que estaba antes. Era mucho mejor su voz. Hola, ¿cómo está, señor? All right then. Please excuse me. I'll lead you to it from here. Okay. Thanks, Ipe. No, este es un que se casa, ¿no? I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. Sí, pues sí. Ni un tecito, ni un pancito. ¿Qué se creen los culeos? Que uno viene aquí por... No, pues, weón, tienen que salirme bien, pues. Mínimo un canapé. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer Pero the si aún no lo Kamisato anuncias, clans po, weón. congratulations in person. I'm truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. Okay. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life.
No me acordaba que tenía canciones de épica. Universal Dead Squad. Llama la canción por sacar. Yo tenía un comando para ver estas cosas, pero creo que se murió. Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now. You're embarrassing me. Mentira, no estás sonrojado. No me mienta, señor. Pardon me, um... It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? No invoques el desastre, weón. You're right. But I am curious to know, what's your honest opinion on the whole thing? Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So, please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Siempre hay un pero en esta cosa. Siempre hay un pero. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not... Yeah. No sé yo de política ni de guarrara, pero no entendí cuál es el problema. Tienen miedo de que la gente piense que lo está haciendo como para subirle la moral o subir la reputación o algo así. No, no. Yo, estas cosas, ahí sí que soy penca. Si no me lo dicen claramente, yo no entiendo. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Hiragi Shinsuke is firmly against me having any contact at all with Chisato. In the past, we've always had to communicate in secret by sending letters. So although now may not look like the best timing for this marriage, it may well be the only opportunity we have. Oh, that guy? Yeah, he acts like this sweet old man, but he was determined to make as much trouble for us as possible. Oh, he is the worst. Ah, entonces, ¿qué? ¿Aprovechar que aguanta en prisión para que no se oponga? Pero bueno, una cosa que esté en prisión y otra cosa que no tenga poder ahí. Yo seguro que desde la cárcel puede hacer web, pues. Si pasa en la vida real, no creo, dudo mucho que aquí no pase. ¿Cómo puede sobornar un par de hueones aquí acá y le manden wea? Y no sé. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will... Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Buena. Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Sospechoso. ¿Y si de verdad no lo hizo? Huh? Really?
She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Eso no te parece. Oye, a mí, mira, yo no soy alguien que desconfía de las personas, pero. O sea, no soy de lo que desconfía de la primera, pero. A mí eso fue. O sea. Mínimo lo hubiera puesto ahí en el tablero ahí como la duda. La duda en la turuna. Oh. Como mínimo. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and then I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another, clearly and completely. And you know what? I think it was about time. Pregunta, ¿esto tenía que pasar sí o sí o fue coincidencia que pasara así? No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. I must sound like a fool. No, está interesante. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck. Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Yo no Very vimos que le well. culiao. I'll see you out. He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, traveler? He chalked it up to her being coy, but that doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. Sospechoso. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. Como que ahora vamos a ir a la casa del otro tipo, ¿no? I see. So that's how adventurers think. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. Claro. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. Exacto, incluso podríamos romper el compromiso, así que hay que tener cuidado. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, it is better to look at the situation itself. If the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting.
Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as Claro. my sister describes. Ya sé lo que puede nomás, pues, amigo. Humildemente. Huh? But Somos Chisato tulones, and pero Kamaji have already no talked tanto. everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Claro, sí. A mí también me interesa. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Usted no entiende nada. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. ¿Vamos? If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenge. Vamos. Well, Vamos, life isn't dije. always a Igual pesado. A ver. Ah, ¿verdad que ella le mandó la carta al guapo? Esta vive acá. Hola. No, deja un conejo. Turutum. Ay. There is still much to prepare for the wedding. Should we also invite some prominent business leaders who frequently visit Rito? Claro. At the very least, we should send them invitations. Ahora, si vienen o no, es otra cosa. I agree. Ah, hello there, Yashiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Buena, su sirviente. ¿Qué te pasa, weón? Hey, Paimon is not an attendant! You misunderstand. These two are dear friends. Al menos me ofrecieron té. El otro saco weón ni siquiera un canapé me dio. Así que You're too kind. te perdona que no haya tomado por sirviente. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Puta, quizás tú sí, pero yo sí quiero el té. Quiero el té y la galleta. Apologies for Puta the la interruption weá. while you're busy with Yo preparations. quería tecito. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi Vale. clan, we're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. Seems like you guys talked a lot without actually saying anything. Hence why I dislike small talk. Our timing was not ideal, but never mind. I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. Ay, tenía que haber tirado un varón. Oh, it's Tomoki! Ah, it's you. Good to see you again. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Obvio. Oh? So you know the owner as well? Yep, we tried his dango milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma City. Ah, I see. So you were involved in that. I'd caught wind of this dango milk, but I didn't know that it had anything to do with you two. I always order one of his creative drinks whenever I pass the stall. The flavor is always new and interesting. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Oh,
Thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. Qué bueno. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. Sounds interesting. What is it this time? I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all sorts of ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. Sí, esa es buena idea, pero bueno. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that be okay? Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go by the whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Okay. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. ¡Qué asco! What? You wanna mix those with milk? ¡Qué asco! I do indeed. Why? What's wrong? Ay, tampoco puedo ser hipócrita y decir que el weón hace weas raras. Porque yo soy de los sacos weas que le pone manjar al choclo. Así. No soy quien para juzgar a los demás. You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Traveler, any thoughts? ¿Chocolate? Qué miedo es una lavanda, weón. Fue algo inventado, weón. Lavanda. Es una fruta de piel colorida y brillante. Contiene una pulpa que, al ser cocinada, puede convertirse en un postre delicioso. Ah, es algo del juego. Eso tiene sentido. Sounds like a risky choice. Are you sure? Well, okay. 3 milks with lavender melon, please. No problem. Give me a second, and I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Give it a try. Ah, pero weón ya tenía hasta el lobo, weón. Yep, just as Paimon suspected. Raw lavender melon does not taste good. I think it tastes all right. It makes me feel in touch with Mother Nature. Algo me dice que este weón tiene el paladar como la pichula, weón. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations. Taste is your key concern, yes? Obviously. Tasty food and drinks are some of life's most important pursuits. Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count.
To create some mental breathing room, I try not to overthink the lesson. Having my sister attend public events in my stead and having Toma as housekeeper has also been a great help and allowed me to focus. We're just passing the time here, though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right? One or two things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belonged to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be feeling optimistic about the future. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for them. These are not unintelligent people. I highly doubt it is because they simply do not realize. Extraño. I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it does. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. Whoa! Where did you come from? Culo ninja. This is one of my most trusted members of the Shumatsuban. He's been quietly watching out for us this whole time. Merely doing my duties, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Ish? Oh no, poor Toma. Buena suerte, Tomás. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. Hi, nice to see you again, Chisato. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. You must be so busy. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. Y también tenemos dudas. But of course, the Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words. This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. Claro. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes.
To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, really? Him? Mm-hmm. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamachi. Oh. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying made a lot of sense. He thinks that now is a bad time for this wedding to happen. Lo mismo que dijeron el otro. He pointed out that I am like the final pillar propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. Pero igual tiene sentido. It's just two families becoming one big family, though, right? What's the big deal? Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Claro. No puede seguir siendo parte de este clan, pues tiene que... Porque los clanes no se fusionan. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No, siga, no me molesta. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Oh, dear. Perhaps I should have kept that part to myself. Claro, ahora le estamos a ellos plantando la duda a Tulula. Puede que cancelen todo. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Pucha. Oh, do you mean Entonces to alguien say le that mandó una this letter carta is not what I al thought it weón to y be? ya está buena. Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. O sea, sí. Es irrelevante. Pero igual creo que es importante saber quién chucha fue. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy. After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his playful proposal. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter.
Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Marriage is the most important Entonces, ¿no hay decision of boda? your life. Don't let Oh. yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bitter... I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Me Sir huele a que no va a haber Kamisato. boda. ¿Eh? All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, Oh, wait! Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. Bueno. What should I do? Oh, Kamaji. ¿Dónde quiere comenzar el desgraciado? Ya. ¿Dónde yo no está mandando? I'd win. Ahí. Un drama, ¿no? Get him. I'll race you there. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. ¡Nos quemamos! ¡No, ayuda! Hayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? Because Paimon's pretty sure you have an idea. I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. We must be vigilant. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Claro, a lo que más les conviene que se casen es a los del lado del weón. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy, far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them. All with Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison. Challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence.
His name is Shinojo. Shinojo? ¿Pinocho? He should be back by now. Yes, sir. That's the second time you've done that! Paimon cannot deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way! Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Claro. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. No voy a mentir, pero se está poniendo interesante esto. Vamos a llegar a la boda y vamos a decir, yo me opongo. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. Al menos que llevemos pruebas. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait for that moment to arrive. But first things first, we must go and rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Ah, Pinocho, el que se negó a la huevo. Claro. A ese gon lo van a querer silenciar para que no siga hinchando. Tell me where Shinojo Ahora is. entendí. We'll head off right now. Y yo con los nombres, mano, no me llevo. Hola, cabros. ¿Hay cofre acá o no? No, ya me comí el cofre de ahí. Te veo. Te veo. No! I won't let you down. No. Pew pew. Positions. Boom, 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 boom. Oh, muchas gracias.
Vale. Huh. Where have you been hiding? Ay. Tengo que conectar este. ¿Con ese de allá? ¡Ay! Hacks 9988 Radio con 2 amigos. Muchas gracias por el Serray. Ahí viene su promo automáticamente, en cualquier momento. Ahora. ¡Qué sustito! Ay, aguántese en el camión, aguántese en el camión, aguántese. Aprovecho. No. Buenas, bienvenidos a todos los que vengan de Jack. Me presento, yo soy Zapters y como siempre digo, soy estúpido. soy un streamer y a veces soy VTuber. Sobre todo cuando tengo sueño. Estoy con cara de zombie. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban jugando? Debería colocar en esta cosa de la alerta que se está jugando. Creo que puedo capturar eso. La categoría que estabas. Cuénteme. A lo que vengan también. ¿Cómo le pasaron? ¿Qué estuvieron haciendo? Yo sabía, soy sapo. Yo estoy aquí hueveando en Genshin. Hice los eventos atrasados que tenía. Y ahora estoy con la misión del Kamisato. El tipo ese. Pero ahora estaba viendo esta cosa. Acá hay otro. Pero este es el mismo o otro. Tengo que unir esto al coso que está allá. ¡Oh! No, la flecha. Se ve solo la flecha. Un comentario. A ver. Ah, ¿y los cositos dónde están? ¿O me los quitaron? Creo que este es otro. No entiendo. Sí, claramente me lo quedaron. Ah, que soy estúpido. Ah, ese aquí, ese allá y este acá. Ah, ya vale. Y tengo 3 cositos. Vale. ¿Está bien acá? Ah, yo estoy muy lejos. That's more like it. Creo que debe haber una forma de conectar. ¿Dónde está este? ¿Puedo romper estas cosas? ¿Os puedo molestando? Eso, gracias. Vale. Ya, este es el que está cargado y este tiene que prender a los demás. ¿Dijo cosa acá? Ay, me equivoqué. ¿Qué? No.
Vale. Eso es lo máximo que puedo dar. Vale. Esto lo puedo dejar como por acá. Y yo puedo hacer el puente aquí entre esto. Oh, sí, funciona. Buena. Buena. Opening a chest is like unwrapping a gift. Déjale. Grande, Beidou. Excelente. Ahora sí. Vamos a lo que veníamos originalmente. Lo mandé a la chucha, po. Puta. Quiero tirar un conejo para abajo. A ver si que se puede en la cinemática. O sí que es cinemática. Bueno, para todo lo que vengan del Jack. Por lo general, y bueno, siempre ocupo Amber. Y cuando puedo dejar un varón Bonnie en una cinemática, lo dejo. Ah, no era pelea. ¿Hola? Ok. Pueden haberse un poquito más al fondo para hacerlo más piola, ¿eh? ¿Una foto? Que se vea ahí. Ay, qué absurdo. ¡Déjale! O se van a quemar. Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Como de nuestro señor. Really? Then please, excuse me. Oh. Ay, ¿cómo se ocupa? ¿Qué es esto? Oh, Julio. ¿Cómo se ulti? Mind the deluge. Soldiers, quick! I'm here. Diana special. Boom. I must withdraw. I must withdraw. Blast. Let's go. We must report to Master right away. Fíjate, ¿cómo el weón? ¿Entonces el weón está engañando? No entiendo nada. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. Where did it end up? What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see.
Bueno. Señor, tú voy a dejar un conejo ahí para que te haga compañía. ¡Oh, se queda adentro! No, amigo. Ay, ese varón Burner tanto me hace reír, weón. Hola, amigo. ¿Tú tienes mi coso, no? ¿Hola? ¿Hola? That's more like it. ¿En las cajas? Hola, está integración. Ah, ¿de verdad está ahí? Y algo acá. Amigo. Vale. Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Sí. Huh? Eso ya lo sabemos. Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next ¿Haces una move misión de is pasaje? imminent. Sí, la We must del devise sufficient Kamisato. countermeasures. Este desgració. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. Ya la My hice. hitherto neutral stance ends now. Estuvo buena. Me gustaron. Sí, sí, estuvo bonita la cita, weón. Estuvo interesante. De hecho, en el evento hice donde podía elegir personaje, elegí a la Hamon Raiden. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore Segunda la my dejé para duty to después. handle these tiresome matters on her behalf. Yo la fui sacando a medida que iba avanzando. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Puede que te capturen de nuevo. Traveler, Paimon, let's get out of here. Creo que es lo mejor. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men. You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? Ah, no sé de nombre. Este bueno es el papá del cabro con el que se va a casar. I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. ¿De qué? Ay, no entiendo nada. Entonces este es del clan de la cabra.
¿Por qué no pueden llamarse Jamón o Pedro, Juan? No, tienen que ser nombres japoneses que, que se me olvidan y no sé de dónde ya son. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Konjo Commission. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Lo dudo mucho. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one do such a thing? Even if we put it down to a rare moment of impulsivity, I have to say, Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to... For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion of it that extends out of its beak. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. O podría cobrar por un zoológico y pagar por entrada para que vengan a ver este pájaro culo con la lengua gigante. Y ganaría dinero. No sé. ¿Para qué matarlo? ¿Para qué cortarle la lengua? Hay que aprovechar. Ganancia, ¿no? ¿No? Es muy tonto lo que estoy diciendo. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say. But don't be deceived as it chirps away. Lest I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Konjo Commission? Far from it. In my mind, the Konjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her position in the Konjo Commission. ¿Defenestrar? ¿Qué? Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Interesante. Ugh, dear me. I can't believe the Grand Matsura clan is now represented by someone with less of a sense of loyalty than even an ordinary servant. Ah, no, entonces es el otro clan. ¿Cuánto clan? Ay. Voy a tener que buscar esta cosa después por ahí por en un foro para entender qué mierda pasó, porque ya me perdí, bueno. No sé quién es de casa de quién, ni quién está haciendo qué cosa. Solo sé que un weón está haciendo esta weá por beneficio propio. Pero de dónde es, ni puta idea, ya me perdí. La historia está buena. El tema es que me confundo con los nombres. No sé quién es quién. I'm not sure whether it's because you're smart enough to play the system, or too foolish to know any better. In your years of service to the Shogun, not only have you managed to glean nothing good from the people around you, you have also let yourself be blinded by self-interest. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you.
Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? Esto siento yo que sería un poquito más impactante si el dueño del clan tuviera un diseño propio y no un genérico como todos los demás. This is at most a Conjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then as to question your motives? I think you are simply opposed to an alliance between the Conjo Commission and Tenryou Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. The notices have already been sent out. All of Inazuma City knows about it now. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You! How dare you! You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Conjo Commission and the Tenryou Commission together? Isn't it at all possible that the Conjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Hey! What was all that? Paimon didn't follow at all. Yo tampoco. They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of my plan. De verdad que hay partes que no entiendo. Oye, vuelvo.
Oh, Evangelion. Abre la cabeza con logro. Oh, varios logros. Granada saltarina y chispa explosiva. Derrota a cuatro enemigos utilizando reacciones crepitar en... Vale. Espérate. No. Ah, fue una mejora, pero... ¿Eh? Vale. Era un progreso nomás. ¿Cuándo lo coloqué? Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryou Commission's Kujo clan are getting married. Claro, ella es la descendiente, no es la líder del clan. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if... Ah, no le dejé hablar. Pero aún se puede cancelar, pues. Solo que quedarían mal ante los buenos, pero de que se puede, se puede. Poster-nos raidió con 5 amigos. ¿Jugados? Muchas gracias. Ahí viene su promo automágica. Ya son 6:15, ¿no? Una hora menos. Sí, pues. ¿Cómo? Buenas, muchas gracias por el array, Buster. ¿Cómo estuvo tu directo? ¿Terrible? Yo te tenía FK. Estaba jugando Genshin, si no me equivoco. ¿Cómo le fue? ¿Qué estaba haciendo evento o estaba avanzando en la historia? Cuente, ¿qué estaba haciendo? Y Mimi, muchas gracias por hablar, por comentar. El directo fue terrible. No me digas. Como siempre. Bueno, por lo que vengan de Buster, me presento. Yo soy Zapter. Y bueno, soy estúpido. A veces soy streamer y a veces soy VTuber. ¿Ah? Sobre todo cuando estoy muerto de sueño. Pero ahora no. Sobre todo con Genshin, que a veces me cansa tanto texto. De hecho, creo que íbamos a hablar con este tipo. Welcome. Este varón Just bonito. heard that the news of my wedding has been officially announced. Cada vez que tengo oportunidad de tirar un varón bunny para una cinemática, lo hago. It seems so Ahora sudden. estamos I haciendo la wasn't historia ready de yet. este desgraciado que está acá,
del Kamisato. Que estamos interfiriendo en una boda. Esa hambre está mamadísima. Más o menos sí. Yeah, about that. It's kinda complicated. Parece que tu boda no va a ser tan boda. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But Pero we must para take Lady tu Hiragi's señora va a situation ser into consideration. muy mala. Pronto el buen Nasus, si no, estaría igual. Buena. Qué bueno. El chino cochino es entretenido. Bueno. Sus chistes no. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. Bueno. Pero que entonces no se van a poder casar nunca, po. Porque quizás cuánto tiempo va a estar el líder del loto de creación en prisión. Siento que, no sé, bueno. A menos que se designe un nuevo líder y ella deserte y recién se casen. Claro, porque si se casan ahora, ella pasaría a ser de esta casa y dejaría el caos en la otra huevo. Estos casamientos de buen importante, puta, qué complicado, weón. Por eso se casan por conveniencia y no por amor, pero en este caso sí es amor, pero también hay líos políticos. I understand where you're coming from, but to be frank, she should not need your protection. Or, to put it another way, you have tacitly admitted that Lady Hiragi will need your help to get through the hard times ahead, which perhaps suggests that, deep down, you realize all she stands to lose. Puta, ahora lo están haciendo dudar a este huevo. I don't mean to criticize you. It is natural to want to protect our loved ones. You're an intelligent and gentle person, and I'm sure you would have been able to think about this more objectively were you not so emotionally involved in the situation. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Are you really okay with that? Entonces, ¿qué quiere que hagan? ¿Que los dos deserten? ¿O qué wea? Entonces no se van a poder casar nunca, po. Ay. Qué mal, mano, qué mal. No me está gustando. I love her with all my heart, and would do anything to make her happy. A menos que este weón decida otro líder y este weón se vaya para otra casa. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated Pero by así este other weón va a estar siendo el ala de la... Yo mandaría toda la mierda y no sé. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. No, pueden hacerlo. Solo que quedarían manchaditos por las redes, pero de que se puede, se puede. I have a plan, but it needs a villain. ¿Que este weón rompa la wea? Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. But it is not without its risks. Esto se está poniendo interesante, ¿eh? Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it.
I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. On the contrary, it's a terrible idea that will marginalize the Kanjo Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. Ay. Ratique. Ay, pero ¿por qué no suena cuando se activa esa cosa? Tengo que activar. Tengo que arreglar eso. Raticate. Gracias a las pequeñas membranas de las patas traseras pueden nadar por los ríos para capturar presas. ¿Qué? ¿Vale? Un ratón que le gusta nadar. Interesante. 0,7 metros y 18... ¡Felicidades! 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 Felicidades. ¡Felicidades! Felicidades. No sé por qué, pero Felicidades. felicidades. Bien, día Mimir. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado un ratito. Bueno, un ratote, la verdad. Descansa, amigo. Espero que te haya ido bien en toda la parte académica. Y en la prueba que dijeron que no iban a dar la nota. Profe culiado desagradable, weón. Mándale mi odio a ese profe, weón. Ya nos vamos, Giles Coliadas. Descansa, amigo. Suerte en todo. Éxito. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission, to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Lo leí y no entendí, puta. Mi comprensión lectora está fallando. No sé si es mi comprensión lectora o es porque los nombres son raros. O sea, no entendí, weón. No entendí. Bueno, entiendo un poco la historia y de repente como que mi cerebro deja de hacer sinapsis y dejo de entender. La puta madre, a ver, a ver. Quieren que hacer creer que este weón le quiere sacar de la otra cosa para que no tenga problema. Ay, no entiendo. O sea, quieren trasladar la culpa a él. No que los del otro clan quieran hacer eso, sino que él quiera hacer eso. Creo que eso es lo que estoy entendiendo. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. Y algo sí. Y tomarla a ella como alguien importante. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they'll do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Ya, interesante. Solo que nosotros queríamos con los malos. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just Creo tell que us what sí, podrían partir por ahí. We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a breeding ground for our fake intel. Pero entonces, por desgracia, vamos a tener que impedir la boda. Pero mi pregunta es, ¿se van a poder casar algún día estos conches de madre? Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally.
It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait. ¡No! ¡No! Tengo bloqueo de misión. Hace rato que no pasaba esto, amigo. No, 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 no. Puta. A ver. Completa la misión La red de la ubicuidad. Ya, la red de la ubicuidad. Red de la ubicuidad. Red de la... Esta es una misión importante para desbloquear cosas del mundo, creo. Ah. ¡Qué odio! Bueno, técnicamente no hay que hacerla completa, sino tratar de liberar al desgraciado y ahí podemos continuar con la otra historia. Ah, ya. Ahora entendí. Cuando estaba haciendo esta misión no entendí qué mierda había que hacer. Y después fue como, otro día lo hago. Y ese otro día, creo que habrán sido 3 meses, 4 meses. Bueno, ya. Creo que es hora de retomar esta historia. Técnica es capaz de retener la esencia de cualquier pequeño animal, pero para tener la esencia de cada animal tendrá que utilizar otro medio. He integrado esta técnica en la nueva red, convirtiéndose en el dispositivo de retención de esencia y medio de recreación. Cambiando, cada red solo puede utilizarse una vez. Esto es un problema que nunca he sido capaz de resolver. Si el medio no puede utilizarse varias veces, el coste de este aparato será demasiado caro. Continuaré investigando esta red e intentaré reparar el problema tan pronto como sea posible. Si necesitas redes de ubicuidad suprema, ven a buscarme. ¿Cómo decirlo? Quizás solo puedas atrapar animales pequeños con esta red, pero su proceso de fabricación es un verdadero dolor de cabeza. Así que la próxima vez que necesites una red de esta, tendrás que pagar un pequeño costo de producción. Tranquilo, te daré un precio especial por ser amigo de Sound. Aún está bloqueado. Bajando. Aquí no vive la... Esto no era como un refugio. Au. Red de la ubicuidad suprema. Me gusta ese nombre, pero ese técnico... No, no puede. Solo conocemos la existencia de esta técnica gracias a los registros, pero su práctica desapareció hace mucho tiempo con el paso del tiempo. La técnica que le enseñé a esta desgraciada solo puede retener a un pequeño animal. Bueno, solo quería que esa me ayudara a difundir algo. La presidenta de la agencia de detective Bantan Sango está desarrollando una red capaz de hacer que la gente diga la verdad. Con magia de esa cosa... de esta cosa... Junta esos 3 elementos y tendrás una leyenda urbana que suena... Son más que pequeñas historias, pero para los criminales que ya viven con el miedo de sus corazones, estos cuentos no son tan simples. Por otro lado, esta tipa me está poniendo los nervios con eso de... Encuéntrame una técnica de magia de esta cosa más poderosa que exista. Menudo sin sentido. Le dije múltiples, incontables ocasiones que esa cosa no existe. Pero ella no me hacía caso, dale con hincha weón.
Así que no tuve más remedio que darle algo de lo que trabajar para que me deje en paz. Imposible. Impasable. Ella no podría guardar un secreto ni aunque su vida dependiese de ello. Y en mí, la conozco demasiado bien. De todos modos, gracias por ir por mí. Consideré una recompensa. Por los zancontes que no vuelva a fastidiarme de nuevo. Yo soy una detective, no una hechicera. Ok. Ay, bueno, ¿en serio era solamente eso? Era eso, po. That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Hi. Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? No veo. Ay, tiene que ser. Ay, ¿cómo se va? Puta. F no, po. That person is one of Matsura's informants. ¿Cómo se puso a correr de la nada, po, weón? No sé, no se vale. Let's follow him. Be careful. No, muy obvio. Muy obvio. Seems like he's noticed us. Knew he should have been quieter. That person is one of Matsura's Para informants. sigilo, soy buen informático. Let's follow him. ¡Pero escóndete, por desgraciado! Justito. Weón. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Súper piola, ¿eh? ¡Ay, estúpido! ¡Wow! Se puso a escalar. That person is one of Matsura's informants. Ay. Let's follow him. Puta. Seems like he's noticed us. Knew he should have been quieter. Weón, de verdad soy como la callama para esta mierda de sigilo, weón. That person is one of Es que Matsura's soy muy informants. impaciente, no me gusta esperar. Let's follow him.
El weón más piola del mundo. En el techo. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Vale. Isn't it all a bit excessive for a wedding? No, mira, le cuesta caminar. ¡Ay, córrete! The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. La madre, weón. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. ¡Ay! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Pero! ¡Esta madre! ¿Cómo se buguea en el palo, po? Ay, está tan bien. Ay, qué paja. That person is one of Matsura. Let's follow him. Ya, estoy aburrido. La madre, weón. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Puta la weá, ándate la chucha, po, weón. La puta madre. That person is one of Matsura's. Let's follow him. Ya, esto ya es personal, weón. ¡La madre! Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? Ay, la weá. The Tenryo Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding.
I think in all there must have been about Vamos, 100 vamos. people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope Vamos, it's vamos, just vamos, Sir vamos. Kujo Kamaji being overcautious. Confío en ti, confío en ti. The news is spreading fast. Porque no tengo dónde But it appears esconderme, pues, Master's weón. fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. Buen ciego, buen ciego. As expected. Let's follow him. ¿Qué? Ah, vale. Wow! It's like the whole Tenryo Commission is here. ¿Cómo lo pueden diferenciar si son todos buenos iguales? Excuse me, has something happened on this road? No puedo encontrar la diferencia. Son iguales, weón. I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either. You'll see more Tenryo Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Bye bye. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryo Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again! That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before— Are they really gonna own up and apologize? Just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, 2 días. he's been to the outside world before. ¡Ay, me estoy quemando! Comen planta. Bebía de césped. Ok. Vale, hay que ir a acá. Pero hay que esperar 2 días. Esperemos 2 días. Ojo. Turutum. No.
Ah, esto va para largo. Ah. Hoy. Yo me piro vampiro. Ok, Buster. Vaya a mimir. Muchas gracias por la raid. Por la terrible raid. Espero que tú también tu directo haya estado terrible de bien. Nos vemos, amigo. Ahí nos olimos. These people from the Tenryo Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. To be honest, I'd be hesitant if I were her. A crowd this size comes to Rito? Who knows what they could be planning? Shh, stay quiet. Someone might hear you. Oh, right. Sorry. How did things get to this point? Fingers crossed he comes traveling with me. Hola. Hello. How may I help? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. ¿Verdad que Rito es como la parte como más liberal de todo esto? If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. Lucha. Oh, problemas. Oh. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things and is suspicious of everything. He's been yelling at me a lot. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him, you just know that whatever he's doing, a lot of preparation has gone into it. If Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryo Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Interesante. Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Ah, vamos a hablar con ella. Let's go and see. Ay, no alcanzó a tirar el conejo. Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryo Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryo Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now it all makes sense. I'm sorry. I haven't. Oh. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice.
I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, Chucha. I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go through with it. But that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to Ahora, resolve. pienso que sí o sí, decisión que tome, alguien va a tratar de buscar el beneficio propio. Por lo que quizás preocuparse demasiado en eso, al final no se hace nada, po. Es que estas cosas son complicadas, weón. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. Ah, culiao. You? Wait, you're the ones who were with the Yoshiro Commissioner that day. What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Just friends? Sí, ¿por qué? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. Eso también se aplicaría a usted, pues, señor. You are extremely important to us and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? No escupa el cielo, señor, no escupa el cielo. If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it. Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far. His arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain and much to lose. Chucha. Hola, ¿cómo estás? Hello, Mr. Juno 04. This is not an order. Bienvenido. All I need you to do Aquí is give me an estamos explanation acabando, and al take parecer, responsibility for the la situation. historia de personajes del Kamisato. What are you... No. Chucha. My English is very bad. I'm playing Genshin and history of the Kamisato. Una orden, solo tiene que darme... Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. And where are you from? Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. Sí, And it después de las worked palabras. remarkably well. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. Maybe. Podría ser, puede que no. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake,
Please give the Conjo Commission another chance. I suppose you're right. Claro, nosotros aquí no tenemos pico que tocar. The only person who can change the Tenryou Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Without you, we have no other way. Ya, pero... que no entiendo. Insisto, cada vez que entiendo un poco más de historia, como que vuelvo a perderme. Please put in some good words for me. Hola. ¡Au! Como que se entró. Oh. Oh, no soy yo. Yashiro, Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryou Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. Oh, que está bonito el póster. Está bonito. So, please, if you would be so kind, get straight to the... I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Conjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So, would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more, on our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? We will take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Como que igual estoy... Master Matsura, you should have known it would come to this. But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. Ya, ahora entiendo la cosa del pájaro. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. Ya, ahora It doesn't entendí. take a moment to cut it. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help. All right, you ought to return now. I'm sure you have a... Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commission. Venga, mi bro. Yo me retiro. Ok, me hago yo. La verdad que ni sabía que estaba por acá. Muchas gracias. Igual.
Buenas las noches también para allá, amigo. Cuídese, pórtese bien y tome agua. Nosotros terminamos la historia, que parece que queda poco, y también me voy a la chucha. Eso en tu colita chilena. Ok. De mi potito. Why, of Buenas course. noches. Se me cuida. Ah, Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt adiós. so intense. Esto premia un adiós. Chao, nos vemos, giles collidas. Ah, la historia está interesante. El problema es que no la entiendo del todo. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Voy a tener que Shogun verme un trusts me to resumen do her explicado will. para entenderlo mejor. I did as I should. Bueno, ya estoy quedando como weón en el directo, pero bueno. Así es la vida. Now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Creo que viene historia. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Pensé que iba a Kamisato ser clan long historia, pero ago and restore our reputation. Though my mother loved him dearly, she passed Pucha. soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Ashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens, hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Ashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive this storm. I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young and inexperienced to handle the situation facing me. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty Shogun. And now, Ah, claro. it is time for me to make a stand and become my own person. Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of Ah, personal ¿verdad, po? growth is a El otro necessary clan fue el step in the pursuit que of true se happiness. enfrentó a la weá, po. Sí, po, se enfrentó a la mierda. O sea, el weón puede tomar estas decisiones porque el ya está preparado, po. El weón tiene experiencia en tomar decisiones importantes y brígidas y asumir las consecuencias. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. Eso significa que no va a haber boda ni aquí ni nunca más, po, porque el tiempo no va a pasar nunca. Boda, yo quería casamiento. This puts less pressure on Kamaji and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else.
my best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes... Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your instruction. Yes, in fact, my recent experience suggests the same. Thank you. Y así es como no hay boda. She really has the air of a leader now. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of nowhere. In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Claro. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Entonces también estás velando por tu propio beneficio, ¿no? Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Entonces no se van a poder casar nunca, pues, concha de su madre. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. Yo creo que, sinceramente, para que los buenos se puedan casar y ser felices, tendrían que ambos dejar el poder, entregárselo a alguien más de su propio clan, y ellos irse a la chucha y ser felices y chao nomás, pues bueno. No veo otra opción. Que fueran de rango más bajo, ahí ya está bien, pues se pueden casar y no hay problema. Pero claro, pues ambos son los líderes, pues. Bueno, uno es el líder y otro el descendiente. There were so many things at play over this one wedding. Sí. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Independiente. Independiente. O sea, no se va a casar nunca. Okay then. Guess we'll have to wait and see. All right. Farewell, and profuse thanks to you both. I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available.
A todo esto, ¿por qué el oro no estaba disponible? Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. I somehow ended up with a glass of very peculiar tasting milk. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh. Oh, my lord? The Traveler had one of those as well. Ah, I'm sure he's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had he and his companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. No sé. Siento que aquí hay cositas turbias. Me dejó con mal sabor de boca el final. Sinceramente. Y eso fue la impresión que me dio, porque los buenos no se van a poder casar nunca. A menos que deleguen su poder y su cargo. Pero bueno, F en el chat no. A ver, ¿qué es esto? Uno. A ver, ¿hay gente vivía por acá o no? Um... ¿Qué tengo acá? Ah. Vale. Eso está malito, ¿cierto? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Sí, tengo para uno más. No se me queda nada. Otro día hago farmeo. Ahora estoy cansadito. Llevamos casi 7 horas de directo. Yo creo que estamos bien como para terminar. Ah. ¿Tenemos Genshin? Ah. ¿Fue un buen directo? Avanzamos un poquito y sufrimos en el Doom 3. Casi terminamos el Dálmatas y hicimos terminamos 2 eventos de Genshin y avanzamos con la historia del Kamisato. Y la verdad que no me gustó mucho cómo terminó la historia porque me dejó con ese sabor mal de que los buenos en sí no se van a poder casar nunca porque tienen poder importante y nadie quiere que... Así que eso. Bueno, creo que me queda una historia de personajes de Inazuma y ahí puedo empezar otra vez con la historia principal del juego y ver si es que nos vamos de Inazuma a Sasumeru. Así que vamos a ver quién está vivo para dejarle Ray. ¿Qué mierda está viendo Meilin? Ah, está viendo memes de Discord. A ver, ¿Lía? ¿Aún está viva? ¿Oh, en serio? ¿Aún está viva? 12 horas. Bueno.
Ya pasaban las 12 horas. Esa de está por terminar. A ver, de lo que yo tengo aquí. Esto me están viendo a mí, me están viendo a mí, me están viendo a mí. Tengo uno, dos. ah, Honk. No sé qué está jugando este weón. O muy raro. Ya. Estoy jugando en Country. El Fox está jugando a Genshin. Sí, está jugando a Genshin. Estoy jugando Paladins. Y ya está dibujando. Ok, me voy a ir con. Ah, no, ya dejó de jugar. Está viendo. También está viendo cosas. Discord. Me voy a ir con ella. O él, la verdad. No tengo ni puta idea quién es. Ella. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Fue muy divertido este directo. Y la verdad es que la historia de Genshin está interesante. Entendí. Hay cosas que no entendí bien. Cosas que se me pasó. Cosas que estoy asumiendo que pasaron. Como que tengo mi propia interpretación de lo que pasó. Me voy a ver la historia ahí explicada, porque para ver si es que realmente entendí bien lo que entendí. Y bueno, el juego de Arma estaba entretenido, estoy por terminarlo. Y bueno, Doom, sigo sufriendo con Doom. Aún me falta mucho, yo creo que ni siquiera estoy, creo que estoy con la mitad de la historia. Y eso que llevo 9 horas. Gracias, cabrón, se me cuidan. Nos vamos a la raíz, saluden por favor, los que se quedan aún. Si quieren quedarse, quédense. Por lo menos un hola, no les molesta. Chao, chao, cabrón. Quizás nos vemos mañana. Bueno, hoy ya, sábado. Puede que haga directo, puede que no. Sinceramente no sé. Chao, cabrón. Chao, nos vemos, Giles Colliadas.